Clase de Educación Cristiana, tema la ecoteología o teología ambiental en la educación cristiana, por Jesse Ceballos. La palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 19 nos dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Primeramente, ¿qué entendemos como concepto de la ecoteología? Angie Salamanca nos dice: es una forma de teología constructiva centrada en las interrelaciones de la religión y la naturaleza, principalmente debido a las preocupaciones ambientales existentes. Es aquella que explora la interrelación entre los valores ecológicos, la sostenibilidad y la dominación humana de la naturaleza. Existen algunos versículos bíblicos que nos hablan acerca de la relación entre el ser humano y la naturaleza creada por Dios. Uno de ellos está en Génesis capítulo 2, versículo 15. La palabra del Señor nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dentro de este versículo podemos notar que después de que el Señor Dios Todopoderoso creara a Adán en el sexto día y le diese el soplo de vida, lo diseñó con un propósito fundamental, que es el cuidado de la creación hecha por el Señor, dándole dominio a Adán de que señorease sobre estas plantas y animales, sobre la flora y la fauna, dándole además después nombre a cada uno de ellos, como lo vemos en el siguiente versículo. Génesis 2 del 19 al 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las atrajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. En este versículo podemos notar que como hijos de Dios, nosotros somos responsables de nuestra relación con la naturaleza y por lo tanto también con el tema de la ecología. Además de la historia de la creación con Adán y Eva y la relación con la naturaleza, dentro de la Biblia podemos encontrar otra historia muy interesante acerca de la preocupación del Señor por preservar la fauna. Y dentro de la voluntad del Señor está, aparte de cuidar al ser humano, también el bendecir y cuidar la naturaleza que Él ha creado. Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 6, versículo 19 al 21, que nos dice: y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, todo reptil de la tierra según su especie. Dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. A continuación contaremos con una entrevista para poder despejar algunas dudas acerca del tema de la ecoteología. Nos encontramos en compañía del pastor Silvio Ceballos, pastor de la Iglesia Evangélica Metodista El Nazareno de Ascasubi. En esta tarde vamos a hacerle unas pequeñas preguntas acerca del tema de la ecoteología. La primera pregunta es acerca de cuál es la relación entre la religión y la naturaleza. Bueno, primero tenemos que considerar que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y cuando Dios terminó la creación, Él vio que todo era bueno en gran manera. Y después de haber creado al hombre, también lo puso como administrador de todo lo que Dios había creado. En Génesis 1:28 nosotros podemos ver que nos dice:
Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, los puso como mayordomos de toda la creación. Entonces nosotros como cristianos, como creyentes también tenemos que preocuparnos también por la naturaleza, por lo que Dios ha creado. ¿Y por qué es importante que un cristiano tenga conciencia ecológica? Bueno, la ecología es la relación que tienen los seres vivos en un lugar o en un ecosistema determinado, tanto la relación entre ellos como con su medio ambiente. Entonces, es importante que los cristianos tomemos conciencia porque somos habitantes de este mundo y por ende debemos cuidar el lugar donde Dios nos ha permitido vivir y debemos ser personas que preservemos la naturaleza para que no sea destruida. ¿Qué acciones se pueden poner en práctica en la congregación de la iglesia para que se pueda combatir la contaminación medioambiental? Bueno, combatir en sí la contaminación medioambiental creo que es un poco difícil porque es bastante general, pero podemos como congregaciones tomar algunas acciones, como son no botar desechos sólidos o contaminantes en la naturaleza, evitar propagar incendios y debemos también cuidar el medio ambiente utilizando fungicidas no químicos, sino fungicidas orgánicos. Entonces, esa sería una manera de poder ayudar a preservar la naturaleza y no contaminarla. Entonces, se deben ir tomando acciones de a poco, pero con conciencia. Muchas gracias. Gracias, pastor. A continuación, quiero comentarles los problemas que genera la contaminación ambiental. Esta información fue obtenida de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos dos problemas principales. Uno es el efecto en la salud de las personas, como puede ser el aumento de las complicaciones respiratorias, mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, agravamiento de las enfermedades previamente diagnosticadas, como puede ser el asma, la reducción de la calidad de vida. Y el segundo problema son los efectos en el medio ambiente, como la desaparición de las especies de animales y vegetales, el aumento del calentamiento global y la sequía de los ríos y desaparición de las fuentes hídricas. Los seres humanos somos el único elemento de la naturaleza que generamos basura, pero ¿qué acciones podemos poner en práctica para poder mitigar el daño medioambiental? A continuación, detallo una manera. La regla de las 3 Rs es una propuesta sobre hábitos de consumo. Este concepto hace referencia a estrategias para el manejo de los residuos que producimos todos los días, buscando ser sustentables con el medio ambiente y reducir el volumen de basura generada. Este es un claro ejemplo de cómo podemos contribuir como sociedad al cuidado de los recursos. Según el Instituto de Ecología INECOL 2013, las 3 Rs, primeramente se trata la primera R de reducir. Se refiere principalmente a consumir menos, evitar comprar objetos nuevos o de moda que terminarán seguramente en la basura, incrementando la contaminación. Debemos disminuir nuestro gasto de agua y energía, que actualmente son altamente contaminantes. Además de ello,
Debemos apagar las luces que no estamos ocupando y desconectar los aparatos eléctricos cuando ya no los estamos utilizando. Lo que estaríamos haciendo es contribuir al ahorro energético. La segunda R es de reutilizar. Esta es otra de las actitudes que necesitamos poner en práctica para disminuir la contaminación y dejar de degradar el ambiente. Es necesario que utilicemos al máximo las cosas que ya tenemos, sin necesidad de tirarlas. La mayoría de los bienes pueden tener más de una vida útil, lo que quiere decir que podemos darles otro tipo de usos. Y la tercera R es de reciclar. Rescatar lo posible de un material que ya no sirve y convertirlo en un producto nuevo. Y conseguir de esta manera un equilibrio entre lo que se produce y lo que se consume. Materiales que se pueden reciclar son, por ejemplo, la materia orgánica y el plástico, que son los más utilizados. Recordemos que el cambio empieza en nosotros mismos. Tengamos hábitos que beneficien nuestro planeta y dejemos los recursos sanos para las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros y necesitan estos recursos. Además, otras acciones que podemos poner en práctica para mitigar el daño medioambiental son las siguientes: el respetar la señalética turística colocada en los atractivos turísticos que se visitan, ya sean en los senderos guiados o autoguiados. Dejar el destino turístico tal como se lo ha encontrado al ingresar, lo que quiere decir que los turistas se deben llevar la basura que han producido en el lugar, además de asegurarse de apagar por completo las fogatas controladas para evitar los incendios forestales provocados por el ser humano. Evitar el uso innecesario de aerosoles que contribuyen a la destrucción de la capa atmosférica. Llevar con nosotros una bolsa reutilizable al ir de compras y un termo cuando hacemos deporte para evitar el uso innecesario del plástico que tarda cientos de años en degradarse por completo. Y vender o donar la ropa que ya no se utiliza, además de los objetos que se encuentren en buen estado y que ya no los utilizamos. Sigamos el ejemplo de nuestro amado Señor Jesús cuando enseñemos a los demás acerca de la ecoteología. Recordemos cómo Jesucristo nos trataba con mucho respeto y cómo en algunas ocasiones, mediante una metáfora, nos dio una lección acerca de la oveja perdida, o como en Mateo capítulo 6, versículos del 26 al 29, nos dijo que nos cuidaría más que a las aves del cielo, a quienes siempre alimenta, y nos daría el vestido más que las hermosas flores del campo. El Señor Jesús siempre confió en nosotros para cuidar de la creación y muchas veces nos comparó con ella. Seamos responsables con nuestro planeta Tierra en el que habitamos, porque es nuestra casa, y enseñemos a todos a amar la obra realizada por nuestro Padre Celestial. Tenemos finalmente la bibliografía utilizada en esta investigación. Muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga.